Mis queridos amigos de Finanzas a la Carta, bienvenidos a la entrevista. En este podcast, ya lo saben, siempre hablamos de temas que tienen que ver con sus dineros, con sus carteras, con todo lo relacionado a ahorrar, invertir, por supuesto, orden, que hoy también vamos a hablar de orden. Y bueno, pues estamos prácticamente más allá de que sea septiembre el mes patrio. Septiembre es el mes del testamento y es una buena oportunidad para que todos aprendamos justamente el valor de saber cómo una persona en vida puede heredar menos problemas o más bien tranquilidad a sus seres queridos cuando uno trasciende a otra dimensión. Mi querido Omar Vega, contador, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast. Hoy nos vas a dar luz en este tema. Estoy muy contento de estar contigo, Adrián. Gracias por la invitación. Y efectivamente, pues es un tema que hoy en día, en el mes del testamento, que le llaman, además de ser el mes patrio, pues hay diversas programas sociales por parte del gobierno en el cuales nos invitan a realizar este trámite, pero muchas personas lo relacionan con muerte. Entonces, ya cuando hablan de muerte, pues todo mundo se asusta, se espanta y toman sus reservas. La OCDE en 2020-21 hizo un estudio y calculaba que solamente entre el 15 y el 20% de los mexicanos tienen testamento. Ok, Derivado de estos estudios, pues entonces el gobierno pone en marcha y pone énfasis en estos programas que le llaman el mes del testamento. ¿Por qué es importante tener un testamento? Principalmente porque imagínate, te la pasas toda una vida trabajando, buscando crear un buen futuro para tu familia, tener un patrimonio y que de repente pues la muerte a veces sorprende a muchas personas y se encuentran con que el padre de familia que normalmente sucede tenía una empresa y no lo sabía la esposa, tenía dos casas, hablando en el buen sentido de la palabra, y no lo sabía la esposa, tenía inversiones tal vez con algunos amigos, conocidos o parientes y no lo sabía la esposa, tenía préstamos más que deudas y no lo sabía la esposa, tenía deudas. Entonces, todas estas situaciones pues salen a la luz después de que una persona fallece. Y yo a veces hasta en broma siempre he dicho, el mes del testamento, ¿quién carga con el muerto, no? Y entonces yo siempre he dicho, pues ¿quién carga? Principalmente cuando hablamos de un padre de familia que fallece, pues es la esposa, los hijos. Y peor si muere intestado, ¿no? Entonces de ahí la necesidad de que elaboren su testamento y que dejen las cosas muy, muy, muy ordenadas. ¿Por qué? Porque ya en el testamento se puede decir, oye, pues yo quiero que esta casa, que fue donde crecieron mis hijos y procreamos dos, quede para ellos, pero en tanto su madre subsista, pues a lo mejor el usufructo o el beneficio de este inmueble puede ser para ella, para no dejarla desamparada, etcétera. Porque también hay que mencionar, imagínate si cuando hay testamento hay problemas entre los legatarios, pues, o herederos, imagínate cuando no lo hay, ¿no? claro. Entonces yo creo que desde aquí es menester y es muy importante el que todos vayamos elaborando nuestro testamento y más que en este mes la autoridad pues nos da un precio muy económico que oscila más o menos entre 1,800, 2,200 pesos. Todo depende de la notaría a la que se acerquen. Ujú. Entonces, pues también no es un trámite caro. Si lo analizas, son 20 cafés de la marca de la Sirenita que te los tomas muy bien durante el año. Entonces, a lo mejor ya no te tomas 20, te tomas 10 y aquí ya estamos dando el primer tip para toda la gente que te escucha, ¿no? Para que vayan organizando y administrando sus finanzas de una manera más sencilla. Entonces, pues bueno, si lo analizamos, pues también no es caro. A veces es más caro no tener orden. Omar, cuéntame una cosa. Cuando nosotros entendemos que ya hicimos un acto de amor al dejar este testamento, hay cuestiones que también debemos de tomar en cuenta muy importantes. Una, mito número uno. Hago mi testamento y en ese momento creo que ya hice toda la tarea. Hay que comunicar que ya hay testamento, si no, ¿cómo sabes que ya hiciste un testamento? Dos, no estás heredando en vida. No es de que ya, ahora sí todo el mundo puede tomar posesión de los bienes, aguas. No se equivoquen. De hecho,
hay notarios que me han dicho que el término heredar en vida no existe, Omar, ¿no? Y tres, que creo que también es bastante importante, que creo que ese sería tema de un podcast completito, mi querido Omar, es ¿por qué es tan caro abrir un testamento con los notarios? ¿No? Entonces, vámonos en orden, mi querido Omar, Cómo te no, escuchamos. respondemos la pregunta número uno. Además de ese acto de amor, es un acto de responsabilidad y la responsabilidad va de la mano del amor. Entonces, sí, efectivamente, cuando tú haces un testamento, pues tienes que avisarlo a tu familia, decir, presenté un testamento en la notaría número tal, aquí está el documento. Quiero decirles también, para no alarmarlos, pues que no estoy enfermo ni nada, simplemente es en el amor que yo les tengo y la responsabilidad que como padre de familia, pues lo tengo que elaborar para que posteriormente no se suscite ninguna situación. Yo ya designé cómo se tienen que repartir los bienes para que también ustedes procedan lo que por ley les corresponde. Ese es el primer punto. Segundo punto, hay otro tema también muy importante, la designación del albacea. El albacea juega un papel fundamental y mucha gente tiene que pensar de una manera muy consciente quién debe ser el albacea, porque muchas veces el compadre, la comadre, el amigo, del momento, no del de la vida. Dices, oye, pues tú te pongo de albacea, sí, sí, y resulta que al paso de los años, pues a veces ya esa persona ni siquiera se habla, ¿no? O a lo mejor también ya falleció. Entonces sí hay que tener mucho cuidado a quién se designa como albacea. En algunas asesorías que yo realizo, siempre trato de poner dos o tres albaceas y que Ok. los tres tengan la misma función para que también pues se realice muy bien la última voluntad del finado. Entonces, en ese sentido también es muy importante pensar quién puede ser tu albacea. Normalmente, en el caso de personas jóvenes, como en nuestro caso, que estamos entre los 40 y 50 años, pues normalmente son nuestros padres, pero no es algo que recomiende yo, porque la naturaleza, ¿qué te dice, verdad? Entonces siempre el hermano con el que más confianza tienes o con el que te has llevado toda la vida. Siempre sugiero eso, pero bueno, pues a veces las circunstancias de la vida no lo permiten. Punto número dos, heredar en vida, ya lo comentabas, pues no, es un término que se utiliza mucho en el argot, en nuestra idiosincrasia mexicana, pero en realidad lo que tendría que suceder ahí es una donación y eso tiene ya un proceso completamente diferente y que no tiene que ver con este tema. Omar, ¿hay beneficios fiscales también para las personas? Sí, uno de ellos, y lo menciona la ley del impuesto sobre la renta, que los herederos, al momento de recibir estos dineros, propiedades, cosas materiales, son exentos de impuestos sobre la renta, Mm. siempre y cuando con una condicionante, que en la declaración anual se manifieste como un dato informativo. Ok, Entonces eso es padrísimo porque pues, lo único que si recibes 1 millón de pesos, lo declaras, lo informas en tu declaración anual y con eso es completamente exento de impuestos. ¿No paga IVA? Pues no, no paga IVA porque claro, al no es no un... ser un ingreso de una actividad, un acto o actividad que es lo que te graba el impuesto al valor agregado, pues no, realmente no te causa IVA. Pero insisto, Claro. el único requisito es informarlo en tu declaración anual. No sé si tú estás de acuerdo, mi querido Omar, pero la declaración anual no se hace en marzo o abril, ¿eh? Se hace todo el año, o sea, se trabaja todo el año y muchos se equivocan y dicen, ay, bueno, ya en marzo me preocupo. En la declaración anual se prepara desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre. Y les voy a dar un tip, no me quiero ir sin darles este tip. Todos Venga, los que tengan un seguro de gastos médicos, páguenlo en diciembre. ¿Por qué? Tú lo pagas en diciembre, recibes tu comprobante fiscal en ese mes y en abril solamente esperas 3 meses para ejercer la deducción. Y mucha gente lo hace al revés, lo pagan en enero y tienen que esperar 13, 14 meses para hacer la deducción en abril. Fíjate nada más ese tip de finanzas personales, ¿eh? ese tip me encantó, fíjate, Sí, claro, es una cuestión de flujo de efectivo. Desembolsas en diciembre y esperas 3, 4 meses para deducirlo y deducirlo. obtener tu devolución. Bueno, en algunos casos obtener tu devolución de impuestos sobre la renta. Pero mucha gente, como recibe lana en diciembre, primero piensan en los regalos
piensan en las pachangas, en la posada, en el 24, el 31, Día de Reyes, y entonces pagan en enero. Y entonces tienes que esperar 12 meses más los 3 del siguiente, 15 meses para hacer la deducción. Un tema de Mm. flujo de efectivo y de finanzas personales. Me gustan esos tips. Vas a tener que regresar aquí a Finanzas Personales a la carta, mi querido Omar, porque eso, Encantado, ¿cómo no? justamente esos consejos son los que hacen valioso este sitio y pues gente como tú que nos dé justamente estos valiosos consejos que hacen que tengamos pues un mayor orden y justamente lograr con mayor certeza esos objetivos que todos estamos buscando, que es la famosa llamada libertad financiera o tranquilidad financiera. Mi querido Mar, te agradezco mucho de verdad el tiempo que nos regalaste para este pequeñito podcast, pero te reitero la invitación, estarás Gracias, en muchas ocasiones con nosotros y encantado. no me queda más que despedirme de ustedes y decirles que ya saben que en las próximas emisiones tendremos mucho más sobre educación financiera, en donde sus dineros, sus objetivos y todo lo que tiene que ver con la educación financiera será abordado en este podcast. Que tengan una excelente tarde, noche, mañana, a la hora que nos estén viendo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, mi querido Mar. Gracias, hasta luego.